estudiaremos el derecho civil. Pero, ¿qué es el derecho civil? El derecho civil es una rama del derecho privado que estudia las relaciones entre sí. Hoy específicamente nosotros hablaremos sobre personas. ¿Qué es una persona? Para mí, una persona se refiere a un individuo, aunque entre los latinos su origen proviene de una máscara que utilizaban los actores. Con el paso del tiempo, esto pasó a representar a la persona misma. Treviño García nos dice que desde el punto de vista moral, persona se refiere a aquel sujeto dotado de voluntad y razón, es decir, un ser capaz de proponerse fines libremente y buscar medios para lograrlo. García Maynés nos habla que de forma jurídica se refiere a sujeto o persona a todo ente capaz de tener facultades y derechos. Con ente nos referimos a todo lo que es o todo lo que existe. Las personas se dividen en dos grupos. En forma jurídica se dividen en persona jurídica individual y persona jurídica colectiva, es decir, personas físicas y personas morales. ¿Qué es una persona jurídica individual? Según García Maynés, se da el nombre de personas físicas a todos los hombres sujetos de derecho, es decir, a los hombres en cuanto a que tienen derechos y obligaciones. El Estado reconoce a las personas físicas desde su nacimiento hasta su muerte. Los signos jurídicos que se utilizan para dividir a las personas físicas una de otra son su nombre, su domicilio, sus actos del estado civil, su patrimonio y atributos de la persona. La persona jurídica individual o persona física tienen derechos y obligaciones. Estos se establecen en el Código Civil Federal. Este es un conjunto de normas que regulan las relaciones civiles entre las personas, tanto físicas como morales. Los derechos de las personas físicas son derecho a la vida, a la libertad, seguridad personal, a la igualdad y a la no discriminación, a la privacidad y protección de datos, al patrimonio y herencia, a la libertad de expresión y opinión, a la educación, a la salud y seguridad social, al trabajo y condiciones laborales justas, a la participación de la política, a la justicia y al debido proceso. Las obligaciones de las personas físicas son cumplir con las leyes establecidas por el Estado, es decir, pagar impuestos, respetar los derechos de otros, cumplir con sus contratos y compromisos, contribuir al bienestar de la sociedad y medio ambiente, respetar las normas, cumplir con sus obligaciones familiares, respetar la propiedad intelectual y derechos de autor, participar en la vida cívica y comunitaria, cumplir con sus obligaciones laborales y contribuir al desarrollo del país. ¿Qué son las personas jurídicas colectivas o personas morales? Se les otorga este término a las asociaciones dotadas de personalidad, sujetas de derecho y obligaciones. Su fundamento, expresa de piña, se centra en la creación de estas para lograr fines determinados que el hombre por sí solo y con su actividad individual no lo lograrían, además de la necesidad natural del hombre de agruparse. Es decir, son un grupo de personas físicas establecidas jurídicamente para un fin determinado. Deben de cumplir ciertos requisitos para que se les otorgue personalidad y puedan tener existencia para el derecho. Y una vez que el Estado reconozca su existencia, ya no puede desconocerlas. Los atributos de las personas morales son su capacidad, su nombre, su nacionalidad, su domicilio y patrimonio. El Código Civil Federal establece que son personas morales la nación, los estados y municipios, las demás corporaciones de carácter público, las asociaciones civiles y mercantiles, los sindicatos, las asociaciones profesionales, las sociedades cooperativas, otras asociaciones que se propongan fines políticos, de arte, de deporte, siempre y cuando sean lícitas, es decir, que sean legales,
y personas morales extranjeros que también cumplan con ciertos requisitos. También establece que estas personas deben de cumplir el objetivo con el que fueron hechas para ejercer su derecho y todas deben de actuar de acuerdo a la ley, además de acuerdo a sus normas y estatutos. En derecho, persona jurídica es todo ente reconocido por la ley como sujeto capaz de contraer derechos y obligaciones, desempeña un papel fundamental en la estructura legal y social. Como anteriormente se explicó, existen dos tipos de personas jurídicas. La persona física, que es el ser individual de naturaleza racional tangible, tiene derechos y es capaz de realizar conscientemente deberes morales, religiosos, sociales y jurídicos. Y el segundo plano está la persona moral o colectiva, que es el conjunto de personas físicas que se unen para la realización de un plan colectivo, la formación de una sociedad o una empresa. La personalidad jurídica inicia con la existencia del ser, se adquiere en el momento de su constitución y se extingue conforme la ley lo dispone. Además, debe cumplir los requerimientos para hacerse valer según se requiera. En primer lugar está el atributo nombre, que es el que prácticamente da identidad a la persona. El nombre de la persona física se forma con uno o dos nombres propios, escogidos o impuestos por la parte familiar, y el patronímico o de familia, que es común a todos los miembros de la familia. Por su parte, en la persona moral, el atributo nombre se compone de dos elementos: la denominación o razón social en sentido estricto y el régimen social, según el tipo de persona del que se habla. Como segundo atributo está el domicilio. Una persona física puede tener varios domicilios y a la vez puede tener la misma ubicación. La persona física tiene tres clasificaciones de domicilio: el domicilio real, en donde está el domicilio habitual, en donde la persona debe residir con una frecuencia mayor a 6 meses, según el caso de la legislación federal de México; el domicilio de negocios, en donde la persona realiza la mayor parte de sus negocios; y el domicilio accidental, que es simplemente en donde se encuentre. De ahí está el domicilio convencional, que es el que la persona física establece para cumplir sus obligaciones y ejercer sus derechos, por lo general para celebrar contratos u otros instrumentos en particular. Y el domicilio fiscal, que es designado por el propio contribuyente para realizar sus obligaciones fiscales. Por otro lado, el domicilio de la persona moral será donde la sociedad tenga su administración, aunque también podrá establecer domicilios convencionales y tendrá un domicilio fiscal con las particularidades del mismo. Como tercer atributo está el patrimonio. Sin complicar el término, es bastante sencillo, se refiere al conjunto de bienes, derechos y obligaciones que tiene una persona. Sin embargo, lo que es intrascendente para las personas físicas no lo es para las personas morales, pues el patrimonio con el que opera es indispensable para alcanzar su fin u objetivo. Incluso la pérdida de capital es una causa expresamente contemplada para solicitar su disolución. El siguiente atributo corresponde a la nacionalidad, que básicamente es la pertenencia de un sujeto a un espacio territorial determinado. Desde el punto de vista jurídico, puede adquirirse según dos principios: porque los progenitores tienen una X nacionalidad, o por nacer en el suelo de este territorio, sin importar si los padres son de la misma nacionalidad. Y como último atributo en común persona física moral está la capacidad, que es la aptitud para ser titular de derechos y deberes, para ser sujeto activo o pasivo de las relaciones jurídicas. Hay dos tipos: capacidad de goce, en donde el individuo es titular de derechos y obligaciones desde el nacimiento; y la capacidad de ejercicio, en el que se pueden ejecutar actos jurídicos para hacer uso de los derechos concedidos a la persona como titular. Pero en las personas morales, la capacidad está sujeta al alcance de su objetivo social y necesariamente se ejercita por medio de la representación a través de una persona física, generalmente sus administradores y directores.
sea judicial o extrajudicialmente. Y finalmente, el atributo exclusivo de las personas físicas es el estado civil. Este consiste en la situación de las personas respecto a su familia, la sociedad y el Estado. Va más allá del matrimonio. Puede que, pues, es la relación jurídica entre una persona con su familia y los miembros que la componen. Se compone del nacimiento, la nacionalidad, la edad, la ausencia, el sexo y por supuesto el matrimonio. Para finalizar, el fin de la personalidad jurídica plantea interrogantes sobre la disolución de estas entidades, ya sea por el cumplimiento de su objeto social, liquidación o decisión legal. Es fundamental comprender los mecanismos que conducen al cese de la existencia legal de una persona jurídica, porque además es esencial para la comprensión integral de su papel en la sociedad. El tema del cual yo les voy a hablar es capacidad e incapacidad. Se entiende por capacidad que es la actitud de una persona para adquirir derechos y asumir obligaciones por sí misma. Existen dos tipos de capacidad, de goce y de ejercicio. La de goce es aquella que se obtiene por el hecho de ser una persona. Esta capacidad jurídica es de la persona física. Se obtiene con el nacimiento y se pierde con la muerte. Desde que un individuo es concebido, entra bajo la protección de la ley. Hay tres formas de conceder la capacidad de goce: desde que se es concebido, desde que el feto se desprende del seno materno, y la tercera, que nos dice que no basta con que el feto se desprenda del seno materno, sino que es necesario que ocurran otras circunstancias. El artículo 337 del Código Civil Federal dice que se reputa nacido el feto que desprendido del seno materno vive 24 horas o es presentado vivo ante el registro civil. Por otra parte, la capacidad de ejercicio es la posibilidad de la persona para actuar, ejercitar sus derechos, contraer obligaciones, celebrar contratos y cumplirlos por sí mismos. Solo la tienen los que han llegado a la mayoría de edad en pleno uso de sus facultades mentales y los menores emancipados en casos declarados. La emancipación es cuando el menor sale de la patria potestad o tutela de la que se encuentra sujeto y adquiere una semicapacidad. Actualmente se reconoce la emancipación tácita o legal, que es la que se obtiene en virtud del matrimonio. En un menor de 18 años, esta produce la emancipación, y aunque éste se disuelva, el cónyuge emancipado no recaerá en la patria potestad. Por el contrario, la incapacidad hace referencia a la carencia de actitud, para que la persona que tiene capacidad de goce pueda hacer valer sus derechos. El artículo 450 del Código Civil Federal considera que no tienen capacidad de ejercicio los menores de edad, los mayores de edad con incapacidad o discapacidad ocasionadas por enfermedades con carácter psicológicas, físicas o sensoriales que les impida gobernarse por sí mismos, los sordomudos que no saben leer ni escribir, los ebrios y las personas que habitualmente hacen uso de drogas enervantes. Por mi parte, eso sería todo. El registro civil es una institución fundamental en la cual la mayoría de países se pueden encargar de documentar y registrar las actas,
pueden ser de matrimonio, de nacimiento, de adopción, incluso de defunción, entre otras. El registro civil es básicamente la situación en la que se encuentra un individuo o una persona en la sociedad respecto a sus derechos y obligaciones que a éste le pueden corresponder. El principal objetivo o propósito del registro civil es poder brindarnos o proporcionarnos un mecanismo o sistema que sea confiable y mayormente seguro para así nosotros tener nuestra información registrada de una forma esencial y a la vez tener nosotros un respaldo acerca de lo que viene siendo nuestros derechos civiles. Estas certificaciones son muy importantes. ¿Por qué? Porque para ellas son necesarias para que nosotros podamos desarrollar lo que son las actividades comunes, como es el casarnos, la paternidad o inclusive poder tramitar algún pasaporte si se da la situación. Algunos ejemplos de estado civil puede ser soltero, casado, concubinato o viudo. ¿A qué se le puede definir como una persona soltera? Es aquella que nunca ha adquirido matrimonio civil y tampoco ha vivido con una pareja en condiciones establecidas por el concubinato. ¿Qué es el concubinato? Es cuando dos personas viven en pareja por un tiempo determinado. Una persona viuda se puede definir como alguien que estuvo casada cuyo cónyuge ha fallecido, y divorciado es aquella persona que ha iniciado un trámite de divorcio, que estuvo casada, tuvo el matrimonio y después se quiso separar legalmente. Según el artículo 39 del Código Civil Federal, el estado civil únicamente se puede comprobar con las constancias relativas que nos puede brindar el registro civil. Ningún otro documento ni medio de prueba es admisible para poder comprobarlo, salvo los casos expresamente exceptuados por la ley. En mi opinión, el registro civil es un servicio que nos puede otorgar el Estado, que es muy importante porque a través de él se pueden reunir lo que son los documentos y actas necesarias para poder dar legalidad a dichos actos de la vida civil. No importa en qué sentido o en qué forma o cómo tú creas tener una definición acerca de lo que es el registro civil, porque básicamente lo que sí es cierto es que es muy importante esencial para todos nosotros como ciudadanos, ya que almacena la información más confiable y concisa, como ya mencioné anteriormente. Es importante que nosotros estemos informados o por lo menos tengamos noción acerca de cierta información de nuestros derechos, más en lo que abarca los registros civiles y saber qué hacer en ciertas situaciones, las consecuencias o beneficios que podríamos obtener. De igual forma, tal y como ya mencioné con anterioridad, el registro civil tiene por objeto hacer constar hechos o actos de los titulares de los representantes de México o en otro país. En su calidad tienen la facultad de levantar actas de nacimiento, de defunción y matrimonio, como ya lo mencioné al inicio, así como despedir sus copias certificadas. A continuación yo les voy a hablar sobre las teorías jurídicas de las personas. Desde el punto de vista jurídico, la capacidad jurídica de las personas se adquiere con el nacimiento y se pierde con la muerte. Pero retrocedamos un poco. ¿Qué es una persona o cuándo se considera a un ente como persona? Bueno, es todo aquel ente sujeto de derecho y obligaciones. Aquí entra el factor de la personalidad y esta tiene ciertos atributos, los cuales es el domicilio, el nombre o identidad, el patrimonio e incluso la capacidad, etc. Las personas tienen ciertas características y algunas de sus atributos son el nombre. Bueno,
El nombre es lo que lo individualiza a una persona de otro. Y por otro lado encontramos el domicilio, que este va de la mano de un sede jurídico y de un patrimonio. Pero así como una persona es capaz de tener un patrimonio, también tiene derecho de tener obligaciones. Bueno, supongamos que estamos dentro de un círculo. En este círculo, de un lado tenemos los derechos y de otro lado tenemos las obligaciones. Los derechos los podemos ver como un activo y las obligaciones lo podemos ver como un pasivo. Bueno, continuando con esta teoría, nos basaremos en el atributo que divide a una persona de otro en base al estado civil. Bueno, en el estado civil entran dos conjugaciones, uno que es el conyugal, que hace referencia a si es soltero, casado o vive en concubinato. Por otro lado está el estado de pariente. Este quiere decir que entran los tíos, los primos, los hermanos, etc. Incluso podemos agregar que aquí en este punto entran los hijos, ya sean por legalidad o por sanguíneo. ¿Ok? Todo esto que les he estado redactando lo habla en la teoría de Savigny. La teoría de Savigny es la teoría de la ficción. Esta teoría habla básicamente sobre los derechos y las obligaciones que tenemos como ente o como persona en nuestras vidas, hablando desde un punto teórico jurídico. Bueno, por otro lado me gustaría agregar que Unger tenía otro tipo de pensamiento, tenía otra teoría. En esta habla sobre el sujeto ideal. Él dice que no existe un sujeto ideal, o sea, es como si fuera un fantasma. ¿Por qué? Porque un sujeto no puede ser ideal, una persona no puede ser perfecta, porque tenemos errores y tendemos a equivocarnos. Entonces nos es imposible ser el sujeto ideal que marcan las leyes. En este punto me gustaría agregar que básicamente nuestras obligaciones y nuestros derechos se adquieren en el nacimiento y se pierden en la muerte. ¿Por qué se dice esto? Bueno, esto se dice debido a que todo derecho se nos otorga al nacer por ser seres humanos, pero para desenvolvernos en el ámbito jurídico nos beneficia demasiado, ya que como persona vamos a tener un derecho, pero también vamos a tener una obligación, y esto jurídicamente hablando, para podernos desenvolver en un ámbito jurídico. Por mi parte es todo y gracias.